acá en la provincia de Tucumán. Gracias, Lucas. Esa información de último momento. Vamos a ir a recibirlo. Ahora me voy para allá. Actualmente legislador radical, José Cano. Gracias por estar, José, acá. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Roque? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar particularmente con vos. Yo le decía, cuando vendía la entrevista, fuiste el tipo que más se enfrentó a José Alperovich. Cuando viste la condena, cuando ves esas imágenes de él entrando a la cárcel, ¿te lo imaginabas en algún momento? La verdad que no. Y la verdad que no está bueno para nosotros como provincia y para los ciudadanos que votaron. Fue reelecto por más del 70% con el crimen de Paulina Lego en la espalda, ¿no? Con una cosa bastante rara cuando vos comparás en hechos similares lo que ocurrió en otras provincias. Pero digo, me parece que a mí no me dio, te digo honestamente, no me dio alegría, me parece que... ¿No sentiste ese sentimiento de revancha? Me parece, no, para nada, me parece muy triste que una persona que gobernó durante 3 periodos la provincia termine de esa manera, porque claramente también habla de nosotros, de lo que somos como sociedad, porque yo no acostumbro a pegarle a alguien cuando está en el piso. Y como bien decías vos, cuando Alperovich tenía la suma del poder político en la provincia, lo enfrenté en la absoluta soledad, denuncié cosas que nadie se atrevió a denunciar, me enfrenté al Tribunal de Cuentas, que claramente tuvo en esos 12 años una actitud de complicidad total, no de los empleados del Tribunal de Cuentas, de los vocales del Tribunal de Cuentas, y te diría que inclusive pagué un costo muy caro por jugar ese rol. Desde el atentado a mi domicilio en el año 2006, que quedó absolutamente impune, con 13 me acribillaron a las 5 de la mañana el frente y todo el costo de mi casa, hasta el armado de causas penales. Es decir, no es gratis enfrentarse al poder político. Y claramente me parece que la justicia se expidió. Nadie puede dudar de que el juez Ramos Padilla es un juez, digamos, que tenga que ver con el PRO, con algo, digamos, un encolumnamiento político contrario al del de hecho, del muy gobernador. cercano y un juez, profesamente militante kirchnerista. Claro. Con lo cual, me parece que probablemente si en los 12 años que gobernó la provincia hubiese habido calidad institucional, límite, hubiésemos tenido un poder judicial independiente y no un poder judicial coaptado por Alperovich, conformado a imagen y semejanza de lo que él quiso, porque él, cuando asume, deroga el decreto de Ortega, por el cual Ortega por decreto había instaurado un mecanismo de acceso a la justicia, que participaba, entre otras, la Facultad de Derecho, algo similar al CAM. Él lo deroga y el gran arquitecto de diseñar ese poder judicial es quien hoy está al frente del Ministerio Público Fiscal, ¿no es así? Entonces, Jiménez. exactamente. Entonces me parece que, y lo dije, por ahí lo pueden ver en los medios de prensa, nunca voté absolutamente ninguna propuesta del Ejecutivo en el tiempo que fui legislador. Creo que fui el único que votó en contra de Sassi Colombre, que había sido fiscal de la dictadura, y que después de la votación festejaron, y a las 24 horas tuvo que renunciar porque lo llamó el presidente en ese momento, Néstor Kirchner, exigiéndole la renuncia. Claro. Ahora, José... ¿No? Entonces, te cierro, sí. Me parece que la impunidad o el poder absoluto, el seguidismo bobo, la ausencia de la calidad institucional en una provincia, lamentablemente hace que una persona que cuando digamos, termina su poder, no olvidemos que enfrentó a Mansur y a Jaldo en el 19, probablemente eso también fue un determinante en el fin, digamos, de su cobertura política, probablemente, pero termina de la peor manera. Más temprano que tarde las cosas suceden. Y realmente te digo, me parece bastante triste que una persona, que pague su culpa, obviamente, y el mensaje de la justicia, que la justicia, el principio de igualdad ante la ley, es un principio que yo siempre defendí, y me parece que no puede haber impunidad absolutamente para nadie.
y esperemos que a partir de lo que ocurrió se entienda que hay una matriz. Esta es la segunda vez que hablo del caso, me hicieron una nota en La Nación Más la semana pasada, no quise salir a hablar mucho, la verdad, pero hay una matriz institucional que en Tucumán todavía está vigente, y me preguntaba un colega tuyo de Buenos Aires que había muy pocas voces del oficialismo tucumano, y la verdad que si Alperovich habla, el 80% de los que forman parte del oficialismo están presos, porque también hay que reconocer que Alperovich fue, a partir del año 2003, cuando gana la elección, el que le dio protagonismo a un montón de personajes que hay un elenco que estaba en ese momento y que ahora también sigue estando mucho, si no hubiese sido por él, no hubiesen sido nada. Entonces, y también ha habido un acompañamiento del sector empresarial de la provincia, es decir, acá nadie puede mirar para el costado. Y finalmente creo que el hecho concluyente de esos 12 años fue la elección del 2015, donde si Alperovich lo ponía a quien él se le ocurriera en ese momento, probablemente con las prácticas que utilizaron en la elección del 2015, hubiese sido gobernador. Mansur fue una anécdota la fórmula Mansur-Caldo. Nosotros le llevábamos 16 puntos en las principales encuestadoras del país, el Círculo Rojo, que hacía inversión en Tucumán, tuvimos reuniones vinculadas a nuestra propuesta de gobierno, y terminó de la peor manera, con un hecho bastante inédito, que se anule un proceso electoral. Claro. Bastante complejo, ¿no es así? Ahora, permitime, hablamos ahí justamente de muchos actores del elenco que estaban en ese momento, que se siguen repitiendo ahora, y por otro lado el Tribunal de Cuentas, que por ahí es muy abstracto para la gente que nos está viendo, pero ¿por qué es importante y por qué formó parte de la complicidad máxima de Alperovich? Porque el Tribunal de Cuentas, de la misma manera que el Poder Legislativo en ese momento, el cual hago una salvedad con del 2003-2007 con Fernando Jury, que Fernando Jury claramente se enfrentó con Alperovich, producto de la interna del PJ. Sancionamos leyes como el 82% móvil para los jubilados transferidos, por ejemplo, que el Ejecutivo se oponía. Pero hubo, digamos, un acompañamiento de del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Poder Legislativo, de una complicidad absoluta en esa mirada de la suma del poder político. Digamos, ellos manejaron la provincia como efectivamente querían. Y el Tribunal de Cuentas tiene digamos, Tucumán se cayeron 13 puentes. En Tucumán se pagó sobreprecio escandaloso de la obra pública en esos 12 años de gestión. De hecho, nosotros hicimos... ¿Convalidado por el Tribunal de Cuentas? Sí, obviamente. En Tucumán denunciamos que 15 días antes de la elección del 2015, donde yo fui candidato a gobernador, se sacaron 650 millones de pesos, está filmado, está la publicación en el diario La Gaceta del Banco Macro, hay denuncia penal, se pateó Entreveja, que después fue premiado como camarista en la Cámara Nacional Electoral, después pasó a la Justicia Provincial, y en los últimos, de más de 237 denuncias en la justicia de hechos de corrupción, solamente el 0,5% en ese periodo de tiempo tuvo una conclusión o una definición. Entonces, esa causa, por ejemplo, de los 650 millones de pesos, casi 54 millones de dólares, quedó absolutamente en la nada y eran fondos públicos. Y el Tribunal de Cuentas miró para el costado. El Tribunal de Cuentas, en todo caso, como uno puso el ojo en la cuenta de inversión y pusimos el ojo en algunas responsabilidades que tienen los vocales del Tribunal de Cuentas que no cumplían, yo también, digamos, tuve un enfrentamiento muy duro. Hay un empleado, quien era asesor mío, sí, un gran amigo, que venía del peronismo, que fue funcionario en la gestión de Miranda, Ricardo Belli, fue cesanteado por el Tribunal de Cuentas, pues estaba por licencia con cargo de mayor jerarquía en el Senado, y hubo una interfase de 11 días, donde ya estaba pedida la inscripción hasta que yo asuma en la Cámara de Diputados, que el Terraz puso que no se había presentado durante 11 días a trabajar. Y después otro asesor mío, Ramiro Garrocho, que trabajaba en el Senado y que cumplió un periodo de tiempo en el CAN asesorando a Romano Norri, que era legislador, le hicieron un juicio de responsabilidad y tuvo que pagar en ese momento
como 7, 8 sueldos un laburante, cuando vos veías, digamos, la doble vara, ustedes recién hacían referencia que el propio yerno cobraba 2 sueldos. Entonces, y no tengo duda que la actitud o lo que está ocurriendo con la Caja Popular tiene que ver con eso, porque han sido claramente cómplices del poder político en la provincia durante 12 años. Y vuelvo a repetir, hago la diferencia entre los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que muchas veces hacen los informes pertinentes como corresponde, y cuando molestan los trasladan o los cambian, le cambian de rol, digamos. Porque también ha habido persecución política en el ámbito del Tribunal de Cuentas. Y en la reforma constitucional, donde Mansur era el presidente, ahí se incorporaron, se le dio rango constitucional, se lo equiparó, lo que me parece una barbaridad, a los vocales de la Corte. Cargos vitalicios. Claro, se pueden jubilar cuando jubilación quieran. con privilegios. Ellos debería haber habido una nueva propuesta del Ejecutivo y tener el aval del Poder Legislativo, porque hubo un cambio en la figura de jurar por la nueva Constitución. Entonces, digo, me parece que si no entendemos, hacían referencia ustedes a la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo presenté en el año 2004 el primer proyecto. Tucumán es la única provincia que no tiene ley propia ni que tampoco está adherida. Jaldo anunció la reforma política, casi te diría, con las mismas propuestas que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? La reforma del sistema electoral, la autonomía de los municipios. Bueno, no hace falta ninguna reforma de ningún tipo. Lo que hace falta es que la mayoría que hoy tienen en el Poder Legislativo habilite el tratamiento de los proyectos que están con estado parlamentario. Te quiero llevar ahí a hablar un poquito de tu trabajo legislativo. Sé que venís trabajando por una problemática que hay mucho en los juegos, sobre todo en los más chicos, que tiene que ver con la ludopatía, ¿no? ¿Me puedes comentar un poco esto, José? Bueno, en Tucumán tenemos 2 leyes que regulan el juego legal, digamos, que inclusive tienen restricciones como, por ejemplo, que menores de 18 años no pueden entrar a la sala de juego. Nosotros presentamos un proyecto vinculado a una nueva modalidad de juego que está afectando a menores entre 12 y 16 años, que son las plataformas, el juego digital, que tiene una publicidad absolutamente dirigida a través de las redes sociales, del TikTok, del Face, a través de influencers, y que está afectando gravemente a los menores en la edad escolar. De hecho, a los 2 o 3 días que nosotros presentamos el proyecto de ley acá en la legislatura de Tucumán, el gobernador Maxi Puyaro fue a la justicia e hizo dar de baja más de 230 plataformas digitales de juego online. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno. Entonces digo, un tema muy grave que cuando uno tiene en contacto con los padres, un problema que está afectando gravemente a los menores, porque lo grave es la iniciación, la etapa de iniciación en el juego. Y la ausencia de control por parte del Estado y de regulación, no del juego legal, sino del juego ilegal, de lo que está claramente apuntando a un grupo etario, menores de edad, y sobre todo en ese grupo etario de 12 a 16 años, a los varones afectan mucho más que a las mujeres. Entonces, y también planteamos, entre otras cosas que prevé el proyecto de ley, como órgano de aplicación, el Ministerio de Salud, porque es una ley de orden público, esto afecta a la salud mental. Y le pedimos al Ministerio Público Fiscal, que digamos en virtud del Código Penal, que inmediatamente actúe de oficio, dando de baja a todas las páginas digitales, a todo el sistema de juego que existe en la provincia ilegal y que está claramente dirigido a niñas, niños y adolescentes. José, te agradecemos mucho. Seguiríamos hablando, pero el tiempo en la televisión es tirano. Gracias por venir. Te felicito por el programa. Gracias. Porque Estamos con... a todo el equipo. Disculpe, Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un placer, legislador. ¿Cómo está? Don Disculpe, Juan acá por acá, sí, me Domingo han hecho aparecer. Libertador. ¿Cómo le va, mijo? ¿Cómo le va? Un ¿Cómo placer. anda? Hace como una hora me dicen, anda para atrás, tengo sed, mija. Tengo sed. Que le Allá gusta está la hablar colorada, que a ¿cómo es la- José. Le gusta hablar a José. No, pero yo, no lo me digo por el sentía, legislador. me sentía no lo digo mal, por el me sentía legislador. mal porque estaba micrófono, No, digo, no. va a entrar primero que yo. Yo no lo digo. Yo no lo digo. ¿Qué? Y yo le tengo una consulta. Uy, Dios, me asusta. Esto está Usted chequeado. ha sido muy parecido, muy parecido a... ¿A quién? de los cafés.
Ortega. George Clooney. George Clooney. George Clooney, que tenía, que no, una... Nespresso. ¿Le han dicho Por alguna la vez? máquina de café. No, parecido físicamente. Disculpe, le estoy interrumpiendo. No, mira, está bien, ya José, di- muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar, José. Gracias. ¿Usted qué hace acá? Pero ¿cómo No aparece? sé, Me me han hecho interrumpe una venir, entrevista. Puede bajar.